¿Qué se necesita para que una mujer negra sea escuchada? ¿Son sus credenciales, su súplica tranquila y razonada, o hace falta una experiencia cercana a la muerte a 35.000 pies de altura para que la gente la escuche? Esta es la historia del Dr. Amani Carter, un brillante inmunólogo cuya alergia potencialmente mortal fue descartada como un inconveniente. Es la historia de una azafata, Heather Vance, cuya indiferencia casual desencadenó una catastrófica cadena de acontecimientos. Pero no se trata solo de una bolsa de cacahuetes. Esta es la historia de cómo la lucha de una mujer por su vida expuso una podredumbre tan profunda que amenazó con hacer que una aerolínea valuada en $1.000 millones se estrellara en la tierra. Lo que ocurrió en el vuelo 812 de Aura Airlines de Nueva York a Londres no terminó solo en un aterrizaje de emergencia. Desató una tormenta de fuego que desafiaría el poder corporativo y cambiaría las reglas de los viajes aéreos para siempre. La doctora Amani Carter era una mujer de precisión. Como inmunóloga pediátrica en uno de los hospitales más prestigiosos de Nueva York, su vida giraba en torno a los detalles, los protocolos y los infinitos rastros decimales de proteínas que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte de sus jóvenes pacientes. Ella entendía la anafilaxia no como un concepto aterrador, sino como una cascada de guerra celular, una traición violenta y ultrarrápida por parte del propio cuerpo. Había dedicado su carrera a prevenirlo en otros y era meticulosamente disciplinada en su gestión propia. Su propia alergia era al maní, una grave afección alérgica transmitida por el aire que había padecido desde la infancia. Era una vulnerabilidad que se negaba a permitir que la definiera, pero que nunca subestimó. La noche del 26 de octubre de 2024, la doctora Carter se dirigía a Londres para presentar su innovadora investigación en la conferencia de la Organización Mundial de Alergia. Esta fue la culminación de 3 años de trabajo incansable. Para ella, el vuelo 812 de Aura Airlines no fue solo una travesía transatlántica. Fue un vehículo que la llevó a un momento que definiría su carrera. Su protocolo era inquebrantable. Reservó su billete por teléfono, indicando explícitamente su grave alergia a las vías respiratorias y asegurándose de que se incluyera una nota en su expediente. En la Terminal 4 del aeropuerto JFK, se acercó al agente de la puerta, un joven alegre llamado David. «Hola», dijo Imani, ofreciendo una sonrisa cálida pero seria. «Soy la doctora Imani Carter. Asiento 12A. Solo quería confirmar personalmente la nota en mi expediente sobre una alergia grave al cacahuete transmitida por el aire. Es fundamental que no se sirvan cacahuetes ni productos derivados del cacahuete en la cabina, especialmente cerca de mí». David estaba escribiendo en su teclado. «Sí, lo veo aquí mismo, Dr. Carter. Alergia severa. Ningún problema. Me aseguraré de avisar a la tripulación de cabina antes de embarcar». Imani sintió que un pequeño nudo de tensión familiar se aliviaba. Se pasó el primer punto de control. Una vez a bordo, el elegante y moderno Boeing 787 Dreamliner. Ella se acomodó en su asiento de clase ejecutiva. Una azafata de rostro amable llamada María se acercó a ofrecer bebidas antes de la salida. «Disculpe», dijo Imani, captando su mirada. «Soy el pasajero con una grave alergia al maní que se transmite por el aire. Hablé con el agente de la puerta, pero siempre me gusta informar directamente a la tripulación de cabina. Es realmente una situación que pone en peligro mi vida». La expresión de María era de genuina preocupación. «Por supuesto. Muchas gracias por decírmelo. Haré el anuncio para toda la cabina antes de servir los bocadillos y me aseguraré personalmente de que nuestros carritos de servicio estén libres de cualquier producto de maní. No te preocupes». En el segundo punto de control el nudo se aflojó aún más. Imi se permitió relajarse y sacó sus notas de presentación para una revisión final. El avión despegó suavemente, un gigante plateado subiendo hacia el lienzo oscuro y estrellado del cielo nocturno. El zumbido de los motores era un bálsamo relajante. 1 hora después del vuelo, comenzó el servicio de cena. María había cumplido con su palabra,
atendiendo discretamente a los pasajeros en las filas delante y detrás de Imani primero, confirmando sus elecciones de comida en silencio. Todo iba perfectamente. Luego terminó el turno de María en la cabina de proa. Su reemplazo fue una mujer llamada Heather Vance. Heather se movía con un aire de autoridad practicada, casi cansada. Su sonrisa no llegaba a sus ojos y sus movimientos eran eficientes hasta el punto de ser bruscos. Comenzó el segundo servicio de refrigerios y bebidas desde el frente de la cabina, avanzando hacia atrás. A medida que el carro se acercaba, Imani sintió una punzada de ansiedad. El protocolo habitual se rompió. Este nuevo asistente de vuelo no había recibido información. El carro se detuvo en la fila frente a ella. Imani escuchó la voz de Heather, clara y profesionalmente alegre. Y para usted, señor, una copa. También tenemos unas deliciosas nueces mixtas calentitas. El agua helada inundó mis venas. Frutos secos mixtos. El término genérico que casi siempre incluía cacahuetes. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie justo cuando Heather se giró hacia su fila. Disculpe, dijo Imani con voz firme pero firme. Lo siento, pero no puede servirlos. Heather hizo una pausa, su mano perfectamente cuidada flotando sobre el tazón plateado de nueces. Ella miró a Imani de arriba abajo, con un destello de fastidio en su rostro. Lo siento. Tengo una alergia grave al maní que se transmite por el aire y que puede poner en peligro mi vida, explicó Imani, hablando en voz baja para no alarmar a los demás pasajeros. Tanto el agente de la puerta como el asistente de vuelo anterior estaban al tanto. Se supone que no se sirven cacahuetes en este vuelo, o al menos, no en esta cabina. La sonrisa de Heather se convirtió en una línea delgada y quebradiza. Señora, estos son solo frutos secos. Es un refrigerio común para nuestros pasajeros de clase ejecutiva. Y los frutos secos mixtos casi siempre contienen cacahuetes, replicó Imani mientras su corazón empezaba a latir más rápido. El polvo, la grasa en el aire de la gente abriendo los paquetes, es suficiente para provocarme una anafilaxia. No es una preferencia. Es una emergencia médica a punto de ocurrir. Ella era médica. Sabía exactamente lo que le ocurriría. La urticaria, la lengua hinchada, la constricción de las vías respiratorias, el terror. Heather dejó escapar un pequeño suspiro apenas audible. Fue un sonido de profunda indiferencia. No podemos cambiar todo nuestro servicio por las necesidades dietéticas de una sola persona. Si tienes una alergia, deberías haber estado preparado. La condescendencia fue un golpe físico. Necesidades dietéticas. Esta no es una opción sin gluten. Esto podría matarme, dijo Imani, alzando ligeramente la voz. Estaba preparado. Informé a la aerolínea 2 veces. Tu colega, María, lo gestionó a la perfección. Solo necesito que sigas el mismo protocolo. Un hombre sentado al otro lado del pasillo, que había estado escuchando, intervino, tiene razón. Simplemente no sirvan las nueces. ¿Cuál es el problema? Heather le lanzó una mirada fulminante antes de volver su mirada hacia Imani. Era una mirada que Imani había visto antes. Una mirada que cuestionaba, que disminuía, que implicaba que estaba siendo dramática, difícil, una mirada que las mujeres negras conocían demasiado bien. Soy la azafata principal de esta cabina, dijo Heather, bajando la voz hasta un tono bajo y autoritario. Conozco las normas. No estamos obligados a crear una zona libre de maní. No privaré de un refrigerio a todos nuestros clientes que pagan por una afirmación no verificada. La frase afirmación no verificada flotaba en el aire, cargada de insinuaciones, como si Imani, un doctor en inmunología, estuviera mintiendo. Imani se quedó en silencio por un segundo. La pura arrogancia era impresionante. Por favor, dijo ella, ahora con voz suplicante. Te lo ruego, no abras esas nueces. Heather cogió un paquete de nueces tibias, lo abrió con un gesto elegante y las vertió en un pequeño recipiente blanco.
El gesto fue un acto deliberado de desafío. Ella se los entregó al hombre sentado en el asiento 11B. Disfrútelo, señor, dijo ella, con la mirada fija en Ammani. El hombre, que ahora parecía profundamente incómodo, vaciló. ¿Sabes qué? Estoy bien, gracias. Pero ya era demasiado tarde. El aire cambió. Para la mayoría, no fue nada. El más leve olor a sal tostada. Para Ammani, fue una declaración de guerra. Un ejército microscópico e invisible de proteínas había sido lanzado a su espacio aéreo presurizado y reciclado. Comenzó como un hormigueo en los labios. Entonces, una picazón ardiente explotó en sus palmas. Ella miró hacia abajo y vio ronchas rojas y furiosas floreciendo en su piel. Urticaria. Un pánico frío y agudo atravesó su conmoción. Buscó a tientas en su bolso su cartera. Sus dedos se volvieron repentinamente torpes. Dentro estaba su EpiPen, su salvavidas. Una tos escapó de sus labios, luego otra. No era una tos normal. Era un sonido de ladrido apretado. Su vía respiratoria se estaba estrechando. Sentía como si su garganta estuviera siendo apretada por una mano invisible. Un silbido empezó a resonar en su pecho, un silbido agudo y desesperado. Podía sentir las miradas de los otros pasajeros sobre ella. El hombre que estaba al otro lado del pasillo se puso de pie. Dios mío, está teniendo una reacción. Consigue un médico. Soy médico. Ammani jadeó. Las palabras apenas escaparon de su garganta hinchada. Ella arrancó el EpiPen de su estuche. Ella sabía el protocolo de memoria. Azul hasta el cielo, naranja hasta el muslo. Se clavó la aguja en la pierna con todas sus fuerzas a través de la tela del pantalón. Un clic confirmó que se administró la dosis de epinefrina. Una inyección de adrenalina pura para combatir la cascada alérgica. Pero el alivio no llegó. La reacción fue demasiado rápida, demasiado violenta. Esta estuvo mal, el silbido se hizo más fuerte. Manchas negras bailaron en su visión. El aire reciclado de la cabina se sentía tan fino como la estratosfera. Heather Vance se quedó paralizada junto a su carrito. Su rostro era una máscara de incredulidad y creciente horror. El montón de nueces estaba allí, un objeto mundano que se había convertido en un arma. María, la primera azafata, se apresuró a regresar a la cabina, alertada por la conmoción. ¿Qué pasó?, gritó, con los ojos abiertos por el miedo mientras veía a Ammani jadeando en busca de aire. Llama al capitán. Dile que tenemos una emergencia médica. Choque anafiláctico. El hombre del otro lado del pasillo gritó, tenemos que aterrizar ahora. Ammani se desplomó en su asiento, luchando por cada respiración. El mundo se estaba reduciendo a un túnel oscuro. Su último pensamiento coherente no fue para su carrera ni para la conferencia en Londres. Fue una pregunta simple y aterradora que resonó en el rugido de su propia sangre. ¿Por qué no escuchaba? La voz del capitán, grave y urgente, crepitó en el intercomunicador. El Silver Dreamliner, que alguna vez fue un barco de ambición y sueños, inició un pronunciado descenso de emergencia desde el cielo nocturno. Su destino ya no es Londres, sino la franja de tierra más cercana que pudiera salvar la vida de una mujer. Las semillas del caos sembradas por un solo acto de desprecio estaban empezando a brotar. El estridente golpe del tren de aterrizaje en la pista del Aeropuerto Internacional de Gander en Terranova fue el sonido de la supervivencia de Ammani Carter. Los paramédicos irrumpieron en el avión antes de que los motores pararan por completo. Un torbellino de urgencia profesional que contrastaba marcadamente con la negligencia casual que la había llevado allí. Ammani era un borrón de líneas intravenosas, máscaras de oxígeno y las caras preocupadas de los paramédicos canadienses. La llevaron rápidamente al Hospital James Peyton Memorial, una instalación pequeña y competente que no está acostumbrada a lidiar con las consecuencias de los incidentes de aerolíneas internacionales. Mientras trabajaban para estabilizarla, los efectos persistentes de la epinefrina la dejaron temblando incontrolablemente, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado.
El terror había disminuido, reemplazado por un agotamiento profundo, hasta los huesos, y una rabia fría y latente. Había pasado horas en la sala de emergencias, siendo monitoreada, rehidratada y recibiendo esteroides para calmar la tormenta inflamatoria que aún azotaba su sistema. Su conferencia de Londres fue un sueño lejano y roto. Su semana meticulosamente planeada era ahora una estadía indefinida en un pueblo extranjero, conectada a máquinas. Todo porque no le habían creído. El primer contacto de Aura Airlines se produjo casi 12 horas después. No fue una llamada de un alto ejecutivo ni siquiera de un especialista en atención a pasajeros. Se trataba de un correo electrónico estandarizado que llegó a su bandeja de entrada con un asunto ofensivamente alegre. Lamentamos que sus planes de viaje se hayan visto interrumpidos. El correo electrónico fue una obra maestra de no disculpa corporativa. Se habló de un incidente médico imprevisto y una distracción para la seguridad y comodidad de todos a bordo. Le ofreció un bono de viaje de $300 por las molestias. Imani se quedó mirando la pantalla y se le heló la sangre. ¿Inconveniencia? Ella casi había muerto. La habían asfixiado médicamente a 35.000 pies de altura. Su garganta se había cerrado. Su cuerpo había estallado en urticaria. Y se vio obligada a apuñalarse con una aguja llena de adrenalina mientras desconocidos observaban horrorizados y Aura Airlines lo calificaba de inconveniente. El bono de $300 parecía menos una disculpa y más una orden de censura, una miseria para hacer que el problema desapareciera. El correo electrónico no mencionó ninguna alergia. No mencionó los cacahuetes. Y ciertamente no mencionó el nombre de Heather Vance. Fue como si la aerolínea ya hubiera borrado los detalles, reemplazando la aterradora realidad con una jerga insulsa y legalmente saneada. Ese fue el momento en que el paciente, la víctima, desapareció y nació el Dr. Imani Carter, el luchador. La rabia que había estado latente ahora se cristalizó en algo duro y claro. Resolver. No se trataba de inconvenientes. Se trató de negligencia. Se trataba de un fallo sistémico que trataba la vida humana como un pasivo que había que gestionar. Y se trataba del sesgo silencioso e insidioso que había permitido a Heather Vance mirar a un médico negro, un especialista en el campo mismo de su aflicción, y ver no a un experto en su propia condición, sino a un alborotador. Desde su cama de hospital, comenzó su trabajo. Su mente, entrenada para la precisión y la documentación, se puso a trabajar a toda marcha. Ella escribió cada detalle que pudo recordar. La conversación con el agente de la puerta, David, las palabras tranquilizadoras de la primera azafata, María, el mismo diálogo despectivo y condescendiente con Heather Vance. Tomó nota de los nombres de los pasajeros que intentaron ayudarla, la cronología de sus síntomas y el terror que sintió. Tomó fotografías de la vía intravenosa en su brazo y de las manchas rojas persistentes en su piel. Ella estaba construyendo una caja ladrillo por ladrillo, meticulosamente. Cuando finalmente le dieron el alta 2 días después, Aura Airlines la alojó en un hotel estéril del aeropuerto de Gander. La reubicaron en un vuelo a Londres como si pudiera retomar el vuelo donde lo había dejado. Imani canceló el vuelo. Su conferencia había terminado, pero su nueva misión apenas comenzaba. Ella voló de regreso a Nueva York, no derrotada, sino armada para la batalla. La primera persona a la que llamó no era un amigo ni un familiar. Era un abogado. No cualquier abogado. Investigó durante días buscando a alguien que entendiera no solo las lesiones personales, sino también la compleja intersección de la negligencia corporativa y los derechos civiles. Ella encontró a Marcus Thorne. Marcus Thorne era un tiburón legal con conciencia. Socio de un bufete de abogados boutique de Manhattan. Se había hecho un nombre enfrentándose a gigantes, promotores inmobiliarios de dudosa reputación, empresas tecnológicas discriminatorias y departamentos municipales corruptos. Era conocido por su presencia aguda y precisa en la sala del tribunal y su profunda e inquebrantable creencia de que la ley era una herramienta para los débiles.
Su oficina con vista a los cañones grises del distrito financiero era una sala de guerra para las batallas de David y Goliat. Cuando Amani se sentó en su oficina, presentó su historia no con lágrimas ni enojo, sino con la fría y dura precisión de un informe médico. Ella presentó su cronología documentada, el correo electrónico de Aura, las fotos. Marcus escuchó, sus dedos juntos ocultando su boca. Sus ojos nunca dejaron de mirarla. Había escuchado cientos de historias sobre malhechores corporativos, pero esta era diferente. Fue la confluencia de factores, la flagrante indiferencia hacia una necesidad médica declarada, las credenciales de la víctima que hacían que su reclamo fuera irreprochable, la respuesta insultante de la aerolínea y los innegables, aunque sutiles, matices raciales del despido. No vieron a un médico, dijo Marcus, con su voz grave cuando terminó. Vieron a una mujer negra a la que pudieron descartar. Pensaron que estarías asustado o cansado o agradecido de estar vivo y tomarías el cupón y te irías. Se equivocaron, afirmó Imani. Doctor Carter, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante. Esto no es solo un reclamo por lesiones personales. Una demanda por negligencia simple le permitirá obtener un acuerdo. Ellos pagarán. Heather Vance podría ser reentrenada o incluso despedida y todo volvería a ser como antes. Pero ese correo electrónico señaló la impresión que tenía en su escritorio. Esto me lo dice todo. Su protocolo no es proteger a los pasajeros. Es para protegerse de los pasajeros. Esto es sistémico. No vamos a perseguir solo a un asistente de vuelo. Vamos a perseguir toda la cultura podrida de Aura Airlines. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba a la ciudad. Intentaron silenciarte por 300 pesos. Vamos a hacerles pagar en una moneda que realmente entiendan. Opinión pública y supervisión federal. Vamos a presentar una demanda tan condenatoria y tan pública que toda persona con alergia, todo padre de un niño alérgico, lo pensará 2 veces antes de reservar un billete con ellos. Haremos que tu nombre sea sinónimo de derechos de los pasajeros. El primer paso fue una carta formal de queja al Departamento de Transporte y una carta de demanda a Aura Airlines exponiendo su caso con gran detalle. Fue ignorado durante una semana, hasta que recibí una respuesta del Departamento Legal de Aura. Una carta formal y concisa negando cualquier irregularidad y declarando que el asistente de vuelo Vance había actuado dentro de los límites de la política de la empresa. Política de la empresa. Esa fue la frase que selló su destino. Nos acaban de entregar el arma, dijo Marcus con una sonrisa sombría. Ahora le hacemos saber al mundo que están a punto de apretar el gatillo. Él conectó a Manny con un periodista de confianza de un importante medio de noticias en línea conocido por su trabajo de investigación. La historia de un médico casi muere por alergia luego de que un asistente de vuelo ignorara un llamado de la aerolínea y le ofreciera un cupón de 300 pesos fue publicada un martes por la mañana. Al mediodía ya era viral. El fallo de la alergia a Azora explotó en Twitter. Los padres de niños con alergias compartieron la historia con furia. Compañeros médicos y profesionales de la medicina expresaron su indignación por el despido de un colega. Los escritores y activistas negros destacaron la dinámica racial de la discrepancia en Amani. Un pasajero del vuelo 812, el hombre del otro lado del pasillo, publicó su propio relato corroborando cada detalle de la historia de Amani y describiendo la terrible arrogancia de Heather Vance. Aura Airlines, que esperaba sofocar la historia con el silencio corporativo, de repente se encontró en medio de un infierno digital. Su imagen de marca, cuidadosamente elaborada, de un servicio de atención moderno estaba siendo destruida en tiempo real. La historia del vuelo 812 ya no fue un incidente contenido. Se trató de un referéndum público sobre el alma de la aerolínea y el veredicto fue alto y claro. La crisis de relaciones públicas en Aura Airlines fue inmediata y brutal. Sus canales de redes sociales, habitualmente un flujo selecto de destinos pintorescos y viajeros felices, se convirtieron en un páramo tóxico de comentarios enojados y amenazas de boicot. El precio de las acciones, un barómetro sensible de la confianza pública.
Se tambaleó y luego comenzó una caída constante y enfermiza. Dentro de la reluciente sede corporativa de Aura Airlines en Dallas, Texas, el director ejecutivo Richard Sterling estaba en modo de control de daños. Sterling fue un hombre forjado en el crisol de las reuniones de accionistas y los informes trimestrales. Era alto, vestía impecablemente y poseía un carisma que funcionaba bien con los inversores, pero que de cerca parecía vacío. Él veía el mundo no en términos de personas, sino en puntos de datos, riesgos y responsabilidades. La situación de Amani Carter era, en su opinión, un incendio de relaciones públicas que había que extinguir, no un error sistémico que había que escribir. En una reunión ejecutiva de emergencia, el ambiente estaba tenso. ¿Cuál es nuestra exposición aquí?, exigió Sterling, mientras paseaba frente a una ventana panorámica. Legalmente, nuestra política otorga a los auxiliares de vuelo discreción sobre el servicio a bordo, dijo Eleanor Vance, jefa del departamento legal. Y en un giro de nepotismo corporativo, dijo la tía de Heather Vance, un hecho conocido solo por unos pocos selectos. Sostenemos que nuestro miembro de la tripulación actuó dentro de esas directrices. Podemos argumentar que la alergia de la doctora Carter fue inusualmente grave. Un caso excepcional. Al público no le importan las directrices. Ellaner criticó duramente a Chloe Fung, vicepresidenta de comunicaciones. Ven una historia sobre un médico negro enfermo al que ignoran y luego insultan con un cupón. Visualmente, es un desastre de categoría 5. El hashtag #HashChoraAllergyFall ha sido tuiteado más de 2 millones de veces. Somos tendencia por las razones equivocadas. Entonces, ¿cuál es la estrategia?, preguntó Sterling. Ofrecemos una disculpa sincera. Despedimos a la azafata, Heather Vance. Lo exhibimos públicamente. Anunciamos una revisión completa de nuestras políticas sobre alergias. Ofrecemos a la doctora Carter un acuerdo confidencial sustancial para que esto desaparezca, dijo Chloe, enumerando los puntos con los dedos. Eleanor Vance se puso rígida. Despedir a Heather sin una investigación interna completa mientras afirmamos que siguió la política destrozará nuestro caso si llega a los tribunales. Es una admisión de culpabilidad. Ya somos culpables ante la opinión pública. Chloe replicó. Tenemos que sacrificar a la azafata. Ella es la cara visible del problema. Sterling levantó la mano. No, todavía no. Despedirla nos hace parecer débiles y valida todas las acusaciones. Respaldamos a nuestra empleada. Respetamos nuestra política. Publicamos un comunicado sobre la investigación del autor y la seguridad de nuestros pasajeros como nuestra máxima prioridad. Procedimiento estándar. Esto se calmará en unos pocos ciclos de noticias. Fue un error de cálculo catastrófico. Sterling, cegado por la arrogancia y protegido por capas de aduladores corporativos, malinterpretó fundamentalmente la naturaleza del revuelo. Subestimó la determinación del Dr. Amani Carter, la habilidad de Marcus Thorne y el poder de una historia que resonó con millones. De vuelta en Nueva York, Marcus Thorne estaba iniciando la fase de descubrimiento de la demanda. Presentó solicitudes exhaustivas de documentos. Los manuales de capacitación interna de Aura sobre emergencias médicas y alergias, todas las quejas de pasajeros presentadas contra Heather Vance y todos los correos electrónicos y memorandos internos relacionados con el vuelo 812 y el incidente de Amani Carter. El equipo legal de ARA, liderado por Eleanor Vance, respondió con evasivas. Enterraron la firma de Marcus bajo miles de páginas de documentos irrelevantes, censurando información clave y alegando que otros documentos estaban protegidos por privilegios corporativos. Era una táctica dilatoria clásica, pero Marcus tenía un as bajo la manga. La historia viral había conmocionado a más que solo el público. Había inquietado a alguien interno. Una noche, un correo electrónico anónimo llegó a la bandeja de entrada de Marcus. El remitente estaba cifrado, el mensaje breve y escalofriante. Te están mintiendo.
Heather Vance tiene al menos 4 quejas oficiales previas por comportamiento despectivo. 2 relacionadas con necesidades médicas de pasajeros. Todas fueron enterradas. Busque el código de archivo interno. Acción discrecional de RR. HH. Vance H 2022-2024. También tienen un módulo de capacitación, mitigación de responsabilidad en las interacciones con pasajeros, que enseña a la tripulación. Para evitar usar un lenguaje que admita la culpa. No intentan proteger a los pasajeros. Los están entrenando para proteger el precio de las acciones. Esto llega hasta los altos mandos. Busquen los memorandos de Richard Sterling de la reunión presupuestaria del año pasado sobre la optimización de costos de las adaptaciones de servicios específicos para pasajeros. Era la prueba irrefutable, una hoja de ruta hacia la corrupción. El correo electrónico del denunciante le proporcionó a Marcus los términos de búsqueda específicos que necesitaba. Presentó una moción para obligar, citando la denuncia anónima como evidencia de que Aura estaba ocultando deliberadamente documentos críticos. Ante la amenaza de sanciones de un juez por ocultar pruebas, Eleanor Vance no tuvo más remedio que presentar los archivos. Eran incriminatorios. El expediente personal de Heather Vance era un desastre. Había una queja de un anciano que necesitaba su tanque de oxígeno y a quien ella había tratado como una molestia. Había una queja de una madre cuyo hijo diabético necesitaba comer a una hora específica, una solicitud que Heather había ignorado, lo que le provocó un susto de hipoglucemia. En cada caso, su tía Eleanor se había asegurado de que la queja se resolviera con una breve notificación y un cupón enviado al pasajero. Heather Vance no era solo una empleada negligente. Era un pasivo serial protegido por el nepotismo. El módulo de capacitación sobre mitigación de responsabilidades era aún peor. Incluía diagramas de flujo sobre cómo manejar las quejas de los pasajeros, con un claro énfasis en la desescalada mediante un lenguaje evasivo y evitando cualquier frase que pudiera interpretarse como una disculpa o admisión de culpa. Era un manual corporativo para manipular a los pasajeros. Pero la verdadera bomba fue el memorando de Richard Sterling. En una discusión sobre el costo de atender solicitudes especiales de comidas y otras necesidades, había escrito la frase que lo atormentaría. Si bien debemos adherirnos a los mandatos federales básicos, debemos capacitar a nuestra tripulación para diferenciar entre necesidades médicas genuinas y preferencias de los pasajeros. Cada desviación del servicio estándar representa un costo. Debemos gestionar estas interacciones para minimizar la carga operativa y proteger nuestros márgenes. El objetivo final es equilibrar la atención al cliente percibida con la realidad financiera de nuestro negocio. Marcus leyó la frase en voz alta en su oficina. Puso precio a una vida humana y la llamó carga operativa. La marea había. El equipo de Marcus comenzó a contactar a las demás demandantes del expediente de Heather Vance. 2 de ellas, envalentonadas por la postura pública de Amani, aceptaron unirse a la demanda, convirtiéndola en una posible demanda colectiva. La historia ya no se centraba en un solo incidente. Se trataba de un patrón claro y documentado de negligencia peligrosa. Aura Airlines, al darse cuenta de que su estrategia de evasión había fracasado estrepitosamente, finalmente hizo lo que Chloe Fan había sugerido semanas antes. Despidieron a Heather Vance, emitiendo un comunicado público en el que declaraban que había salido a la luz nueva información y que no había cumplido con los altos estándares de atención que esperaba la aerolínea. Era demasiado poco y demasiado tarde. Para Heather, fue una traición brutal. Le habían dicho que estaba siguiendo la política, protegida por su poderosa tía. Ahora la estaban arrojando a los lobos para salvar a los mismos ejecutivos que habían fomentado la cultura del despido. Se sintió como un chivo expiatorio y furiosa. Para el público, parecía una decisión desesperada y cínica. Despedirla ahora solo confirmaba que sabían que era un problema. La presión aumentaba. La FAA anunció la apertura de su propia investigación formal sobre los protocolos de entrenamiento y seguridad de Aura. Los miembros del Congreso,
oliendo sangre en el agua y una oportunidad para obtener buena prensa, comenzaron a solicitar audiencias sobre la Carta de Derechos de los Pasajeros. Richard Sterling, quien creía poder manejar la narrativa, había perdido el control por completo. La historia ya no le correspondía escribirla. Ahora era solo un personaje en la historia de Imani Carter, el arrogante villano corporativo a punto de enfrentar su juicio. El escenario estaba listo para el acto final. Las declaraciones que desvelarían el velo corporativo y expondrían la verdad al mundo. La sala de declaraciones era un espacio estéril y desalmado, diseñado para despojar de emoción y reducir el drama humano a una transcripción. Pero para Aura Airlines, se convertiría en un matadero. Marcus Thorne había orquestado las declaraciones con la precisión de un estratega. Primero el soldado caído, luego el protector corporativo, luego el mismísimo rey. Heather Vance fue la primera. Ya no llevaba su uniforme impecable. Parecía más pequeña, disminuida. Su ira por ser despedida se combinó con su miedo a las consecuencias legales. Procedimientos. Marcus comenzó con suavidad, explicando los hechos del vuelo, sus años de servicio, su comprensión de las reglas. Luego, se lanzó a la acción. Señorita Vance, usted declaró que no creía que la reclamación del Dr. Carter estuviera verificada. ¿Qué capacitación recibió de Aura Airlines para diferenciar una reclamación médica verificada de una no verificada a 35.000 pies? Estamos capacitados para usar nuestro criterio, comenzó Heather, recitando una frase que le habían enseñado. Y que en su formación médica le dio la experiencia para ignorar la advertencia explícita de una pasajera que se identificó como médica especializada en inmunología, balbuceó Heather. Pensé que exageraba para obtener un trato especial. ¿Por qué pensó eso, señorita Vance? Marcus preguntó, su voz suave, casi curiosa. No sé. Ella simplemente parecía exigente. ¿Han sido exigentes otros pasajeros en tu carrera? Sí, todo el tiempo. ¿Puedes recordar el incidente con el señor Abramson en 2022, el anciano caballero que necesitaba ayuda con su oxígeno? Marcus deslizó un expediente de quejas sobre la mesa. Usted escribió en su informe que él estaba siendo innecesariamente difícil. ¿También buscaba un trato especial? Brezo pálido. Aquella era una situación diferente. Y la situación con la familia Martínez en 2023, Marcus encendió otro expediente. Un niño diabético necesitaba una comida programada. Le dijiste a su madre que lo harías cuando pudieras y el niño sufrió un episodio de hipoglucemia. ¿Esa madre también era exigente? Una por una, Marcus le explicó las quejas anteriores. El patrón se volvió innegable. No se trataba de protocolo. Se trataba de su juicio personal. Una sentencia que desestimó reiteradamente las necesidades médicas de los pasajeros que ella consideraba difíciles. Bajo el implacable y metódico interrogatorio, la defensa de Heather Vance se derrumbó en una admisión entre lágrimas de que estaba sobrecargada de trabajo, estresada y había cometido un terrible error. Después vino su tía, Eleanor Vance. La jefa del departamento jurídico se mostró serena y sus respuestas fueron claras y cautelosas. Defendió las políticas de las aerolíneas calificándolas de sólidas y acordes a los estándares de la industria. Entonces, señorita Vance, dijo Marcus, reclinándose en su silla. Usted revisó estas quejas contra su sobrina a lo largo de los años. ¿Por qué nunca la capacitaron ni la despidieron? Cada incidente fue investigado y manejado de acuerdo con nuestros protocolos de RRHH, dijo Eleanor con rigidez. ¿Es parte del protocolo estándar de recursos humanos que la tía del sujeto de la queja supervise la investigación? La pregunta cayó como una granada. La habitación quedó en silencio. La compostura de Eleanor finalmente se quebró. Mi relación profesional con mi equipo legal es separada de cualquier vínculo familiar. Entonces, es solo una coincidencia que una azafata con un patrón documentado de poner en peligro a los pasajeros, y que resulta ser su sobrina, nunca fuera disciplinada.
Mientras Aura Airlines enviaba vale tras vale para tranquilizar a las personas que ponía en peligro, Eleanor no tenía una respuesta creíble. El espectro del nepotismo y del encubrimiento ahora se cernía sobre el proceso. Finalmente, fue el turno de Richard Sterling. El director ejecutivo entró flanqueado por abogados que irradiaban un aura de poder intocable. Estaba preparado, sus respuestas eran fluidas y pulidas. Habló del compromiso de Aurora con la seguridad, de sus millones de clientes satisfechos y de cómo este incidente fue una anomalía trágica pero aislada. Marcus le permitió hablar, le permitió construir su fortaleza de lugares comunes corporativos. Luego produjo el documento final, el memorando. Señor Sterling, me gustaría leerle una línea que usted escribió. Debemos capacitar a nuestra tripulación para diferenciar entre las necesidades médicas genuinas y las preferencias de los pasajeros. El objetivo final es equilibrar la atención percibida por el cliente con la realidad fiscal de nuestro negocio. Marcus levantó la vista del periódico. Señor Sterling, ¿cuál es el equilibrio fiscal correcto para una vida humana? El rostro de Sterling se puso rígido. Esa cita está fuera de contexto. Se trata de eficiencia operativa. ¿Eso fue lo que le ocurrió al Dr. Carter? ¿Un lastre operativo? Marcus presionó. Cuando les dice a sus empleados que sopesen la realidad fiscal frente a la atención a los pasajeros, ¿no les está diciendo explícitamente que antepongan las ganancias a las personas? Usted no creó una cultura de seguridad, señor Sterling. Creaste una cultura de riesgo calculado. Les dijo a sus empleados que jugaran con las vidas de los pasajeros para ahorrarse unos cuantos dólares en bocadillos. Y en el vuelo 812, su aerolínea perdió esa apuesta. La deposición fue un baño de sangre. Cuando se filtraron las transcripciones, un acto que la firma de Marcus no confirmó ni negó haber orquestado, la historia explotó nuevamente, esta vez con el foco puesto en la podredumbre corporativa. Hashground ahora se convirtió en el nuevo hashtag de tendencia. Las consecuencias fueron apocalípticas para Aura Airlines. El precio de sus acciones, que había estado cayendo, ahora se desplomó, borrando más de $1.000 millones en valor de mercado en una sola semana. Importantes clientes corporativos, incluidas varias empresas de Fortune 500, anunciaron públicamente que rescindirían sus contratos de viaje con la aerolínea. El sindicato de pilotos emitió un voto de censura contra el liderazgo de Richard Sterling, citando el daño a la reputación de la aerolínea y a la cultura de seguridad. El Consejo de Administración, ante una revuelta de accionistas a gran escala, no tenía otra opción. Richard Sterling fue despedido. Eleanor Vance se vio obligada a dimitir en desgracia, enfrentando una pesadilla de relaciones públicas y una demanda que ahora sabían que nunca podrían ganar en los tribunales. Aura Airlines capituló por completo. Se acercaron a Marcus Thorne para llegar a un acuerdo. Pero Amani y Marcus tenían todas las cartas en la mano. Y no solo pedían dinero. El acuerdo fue histórico. El Dr. Amani Carter recibió un acuerdo personal de $22 millones, uno de los más grandes registrados para un caso de este tipo. Los demás demandantes en la demanda colectiva compartieron un fondo adicional de $35 millones, pero los términos no monetarios fueron los que realmente constituyeron la paralización de la aerolínea. Aura Airlines se vio obligada a revisar por completo su política de alergias, convirtiéndola en la más estricta de la industria. Esto incluyó la prohibición de la venta o distribución de cualquier producto de maní en todos los vuelos y la creación de zonas de protección obligatorias libres de frutos secos alrededor de cualquier pasajero que se identificara como alérgico a algún alimento transmitido por el aire. Despida a la empresa externa que diseñó la capacitación de mitigación de responsabilidad e invierta $50 millones en un nuevo programa de empatía y seguridad para pasajeros auditado externamente, diseñado en consulta con expertos médicos, incluido el Dr. Carter. Establecer una junta de supervisión civil independiente y permanente con el poder de revisar todas las quejas de pasajeros relacionadas con incidentes médicos y de seguridad.
Financiar una campaña de salud pública de $10 millones en colaboración con organizaciones de concientización sobre las alergias y los peligros de las alergias alimentarias en los viajes. La FAA, al concluir su propia investigación, multó a Aura Airlines con una suma sin precedentes de $185 millones por fallas sistémicas de seguridad. Las audiencias del Congreso dieron como resultado la redacción de la Ley de Seguridad y Dignidad de los Pasajeros de Transportistas Aéreos, a menudo denominada simplemente como Ley Imani, que impondría muchas de las nuevas políticas de Aura en todas las aerolíneas de Estados Unidos. Aura Airlines no quedó literalmente en tierra en el sentido de que su avión dejó de volar. Fue algo mucho más profundo. Su identidad quedó destrozada. Su dirigencia fue purgada. Su cultura fue desmantelada por la fuerza. Sus finanzas estaban paralizadas. Se basó en su propia arrogancia. Su reputación está hecha pedazos. Obligado a reconstruir desde cero bajo la atenta mirada del público, del gobierno y de la misma mujer a la que había despedido tan descuidadamente. El Dr. Amani Carter nunca asistió a esa conferencia en Londres. Pero terminó dando una presentación mucho más importante, no solo a una sala de sus compañeros, sino al mundo entero. Les había mostrado la anatomía de la negligencia, expuesto la patología de la codicia corporativa y al final descubrió la cura. No fue solo epinefrina. Fue el poder inquebrantable de una única voz que se negó a ser silenciada. Un año después, el mundo no contiene la respiración tras una victoria. Sigue girando y los titulares de ayer se convierten en la historia de hoy. El infierno que había consumido Aura Airlines se había enfriado, dejando tras de sí un paisaje marcado pero fundamentalmente alterado. El nombre de Richard Sterling era ahora una historia de advertencia susurrada en las escuelas de negocios. El almohadilla Groundaura fue un artefacto de una revolución digital. Y la ley de Imani había entrado en vigor, un cambio permanente al Código Federal que rige los viajes aéreos. El polvo se había asentado, excepto para la gente que estaba en el corazón de la tormenta. Los ecos del vuelo 812 permanecieron, moldeando sus nuevas realidades de maneras que nunca podrían haber imaginado. La doctora Romani Carter estaba de pie en un podio, no en una sala de conferencias estéril rodeada de colegas médicos, sino en un gran salón de baile en Washington, D.C., el sello de la Asociación Nacional de Derechos de los Pasajeros estaba detrás de ella. Su audiencia no estaba compuesta por inmunólogos, sino por familias, activistas, legisladores y periodistas. Ella todavía era médica, todavía veía a sus jóvenes pacientes, pero una nueva ala no planificada se había construido en su vida. Ahora era una defensora, una figura pública, el rostro reticente de un movimiento. El acuerdo le había dado libertad financiera, pero su conciencia le había dado un nuevo tipo de trabajo. Nos enseñan a confiar en los sistemas que nos rodean, dijo, con su voz tranquila y resonante, cargando con el peso de su experiencia. Confiamos en el piloto para volar el avión, en el ingeniero para diseñar el ala y en la tripulación de cabina para garantizar nuestra seguridad. Esa confianza es un pacto frágil y sagrado. En el momento en que ese pacto se rompe para uno de nosotros, se ve amenazado para todos. Mi historia nunca fue solo sobre una alergia al maní. Se trataba de lo que sucede cuando un sistema valora su propia conveniencia por encima de la súplica de una persona por su vida. Voló a Washington para la cumbre en un vuelo comercial. Era un vuelo de Aura Airlines. La reserva había sido una decisión consciente, una prueba personal. Mientras subía a bordo, vio a una madre joven informar nerviosamente a la gente de la puerta sobre la grave alergia a los productos lácteos de su hijo. Imani había observado cómo el agente sonreía, escribía una nota y luego hablaba directamente por radio con la tripulación de cabina. Ella observó cómo el asistente de vuelo principal se dirigía a la pasarela para saludar personalmente a la madre y al hijo, asegurándoles los nuevos protocolos. Ella había observado cómo funcionaba el sistema que ella había ayudado a reconstruir. El nudo de ansiedad que sentía en el estómago, permanente desde aquella noche sobre el Atlántico, se había aflojado un poco.
El trauma todavía estaba allí, como una picazón fantasma en la garganta cuando olía nueces tostadas en un mercado público. Una descarga de adrenalina cuando un vuelo experimenta turbulencias. Los EpiPens que antes llevaba en su bolso ahora los llevaba por duplicado, uno en su bolso y otro en el bolsillo de su abrigo. Ella cambió para siempre. Pero mientras miraba los rostros en el salón de baile, supo que su dolor se había forjado como un escudo para ellos. La transformación fue completa. Ella ya no era solo una sobreviviente. Ella era una guardiana. En un tranquilo suburbio lluvioso de Portland, Oregón, una mujer escaneó una botella de ketchup artesanal en la caja. Su cabello era de color castaño ratón, cortado corto. Llevaba un delantal verde, el uniforme de la tienda de productos orgánicos donde ahora trabajaba. Nadie la reconoció como Heather Vance. Había huido de Dallas después de ser despedida. Su nombre y su rostro eran tóxicos. Su tía Eleanor, sumida en su propia desgracia y en batallas legales, la había aislado por completo. Heather había sido el chivo expiatorio perfecto, el único rostro desdeñoso sobre el cual el público podía proyectar su furia, permitiendo que la entidad corporativa sin rostro eventualmente se disculpara y cambiara su marca. Ella había sido el sacrificio designado. Esa noche, mientras tomaba una copa de vino barato en su pequeño apartamento, vio al Dr. Amani Carter en un segmento de noticias sobre la ley de Amani. El médico parecía equilibrado, poderoso y sereno. Una ola de resentimiento ácido invadió a Heather. Ella lo tenía todo, pensó. El dinero, la fama, las leyes que llevan su nombre. La amargura era un manto familiar. Pero debajo de todo esto, algo más había comenzado a supurar. El peso incómodo y persistente de la verdad. En el silencio solitario de su nueva vida, despojada de su uniforme y de su autoridad fuera de lugar, había repetido esa noche 1000 veces. Recordó la mirada en el rostro de Amani, el miedo, sí, pero antes de eso, la incredulidad de que la estuvieran ignorando tan a la ligera. Heather había utilizado su pequeño poder como si fuera un arma. No por un odio específico hacia la mujer de la 112A, sino por una profunda frustración con su propia vida, su propia carrera estancada, su propio sentimiento de impotencia. El Dr. Carter simplemente había sido el objetivo más cercano. No era una excusa y no ofrecía ningún consuelo. Abrió una computadora portátil y comenzó a escribir. Era una carta dirigida al bufete de abogados de Marcus Thorne con la instrucción de reenviarla a su cliente. No fue una disculpa. Su orgullo no lo permitiría. Fue una especie de confesión. Ella escribió sobre la presión de la aerolínea para que los vuelos se reactiven rápidamente, el entrenamiento sutil para ver las solicitudes de los pasajeros como quejas, la sensación de que ella era solo un engranaje en una máquina a la que no le importaba a ella más de lo que le importaban los pasajeros. Ella escribió que estaba equivocada. Admitió que había juzgado injustamente al Dr. Carter, que había dejado que su propio ego dictara una acción que casi mató a alguien. Terminó la carta con una sola frase. No pido perdón, solo que sepas que la historia es más complicada que un villano y un héroe. Lo imprimió, lo puso en un sobre, pero no lo envió por correo. Estaba sobre la encimera de su cocina, como un trozo tangible de su purgatorio, el primer paso hacia una responsabilidad que todavía no era lo suficientemente valiente para aceptar por completo. En el vuelo 117 de Aura Airlines de Chicago a San Francisco, un pasajero en el asiento 24B presionó el botón de llamada. La azafata que llegó fue María, la amable azafata del vuelo original de Imani. El año pasado se reconoció su competencia y empatía. Ahora era azafata de vuelo principal y formadora certificada en seguridad a bordo. Hola, ¿cómo puedo ayudar? María preguntó cálidamente. Lamento mucho ser una molestia, dijo nervioso el pasajero. Pero mi hija en 24A tiene una alergia grave a los frutos secos. Es la primera vez que volamos desde su diagnóstico. María se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de la madre y de su pequeña hija. Nunca es una molestia, dijo ella, con voz suave pero clara.
Gracias por decirnos que toda nuestra aerolínea está preparada para esto. Ella habló con la muchacha. ¿Cómo te llamas? Sophie, susurró la niña. Bueno, Sophie, te vamos a cuidar muy bien. María se puso de pie y habló a la cabina. Su voz no era el murmullo apresurado y medio ininteligible de los anuncios previos al vuelo. Fue deliberado y serio. Damas y caballeros, un breve pero importante anuncio. Tenemos a bordo un joven pasajero con una alergia transmitida por el aire que pone en peligro su vida debido a los frutos secos. Por su seguridad, no serviremos ningún producto que contenga nueces en este vuelo. También le pedimos que se abstenga de consumir cualquier producto de frutos secos que haya traído consigo. Sabemos que esto es un inconveniente para algunos, pero su cooperación podría salvar una vida. Gracias por su comprensión y por ayudarnos a hacer de este un vuelo seguro para todos. Un silencioso murmullo de ascenso recorrió la cabina. Un hombre en la fila 25 guardó su bolsa de mezcla de frutos secos en su equipaje de mano. La madre del 24B comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas de puro alivio. María ya había hecho esto docenas de veces. Era el nuevo estándar. Era el estándar de Ammani. Y cada vez que hacía ese anuncio, sentía el eco de aquella terrible noche, un recordatorio de lo que sucedía cuando se ignoraba una voz. Ahora era ella quien se aseguraba de que todas las voces fueran escuchadas. El sistema había renacido. El pacto se estaba cumpliendo. El cielo estaba un poco más seguro. La historia del Dr. Ammani Carter y Aura Irlines es un duro recordatorio de que la voz de una persona respaldada por la verdad y la determinación puede sacudir los cimientos de un gigante corporativo. No se trataba solo de una alergia alimentaria. Se trataba de la lucha por la dignidad, por ser visto y por ser creído. Su aterradora experiencia a 35.000 pies de altura se convirtió en el catalizador de un movimiento, demostrando que el cambio sistémico es posible cuando las personas se niegan a aceptar una realidad en la que las ganancias se valoran más que la vida humana. Su batalla obligó a toda una industria a reexaminar su conciencia y su responsabilidad hacia cada persona que sube a un avión. Si esta historia te conmovió y crees que historias como esta necesitan ser contadas, tómate un momento para presionar el botón me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias reales de justicia y resiliencia. Al compartir esto, no solo estás potenciando un video, sino que estás amplificando un mensaje vital. Cada voz importa y ningún pedido de seguridad debe jamás ser ignorado. Gracias por escuchar.